¿Cómo están, amigos? Saludos desde Georgetown, la capital de la República Cooperativa de Guyana, la ciudad más importante y más poblada de este país. En este video vamos a explorar un poco de esta ciudad y vamos a conocer un poco de cómo es la gente acá, la historia, la cultura de este extraño y poco conocido país. Para los que no han escuchado hablar de este país, les pongo un poquito de contexto. Guyana es un país de América del Sur, ubicado en la costa norte de Sudamérica. Limita con Surinam, Venezuela y Brasil. Tiene las costas en el Océano Atlántico y la ciudad más poblada de este país es Georgetown, donde nos encontramos actualmente. Su moneda es el dólar guyanés y al día de hoy un dólar estadounidense equivale a 210 dólares guyaneses aproximadamente. Este país pertenece al CARICOM, junto con varias islas del Caribe. Antiguamente Guyana fue colonia británica, por lo que su idioma oficial es el inglés, y es el único país de Sudamérica que se habla este idioma. Es un país muy joven y obtuvo su independencia hace 58 años, en 1966. Su clima es cálido y húmedo. La mitad del año llueve mucho y la otra mitad solo hace calor. Acá nunca hace frío. Siempre está para andar así en remerita. Más del 86% de Guyana es completamente selva. Es uno de los países menos poblados del mundo. Tiene una población de aproximadamente 800.000 habitantes. Aproximadamente las 3/4 partes del territorio de este país son reclamadas por Venezuela, específicamente 159.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 74% del territorio de la zona que reclama Venezuela es llamada la Guyana Esequiba. En los últimos años el reclamo de Venezuela hacia Guyana se fue intensificando, ya que en la zona en reclamación se encontraron grandes reservas de petróleo y Guyana actualmente los está explotando. Estas reservas de petróleo son una de las más grandes encontradas y si Guyana sigue explotando este recurso, se espera que sea una nación muy próspera en un futuro. Obviamente, si la corrupción no mete su mano. También su otro vecino Surinam reclama para sí una parte del territorio al sureste del país, concretamente unos 15.000 kilómetros cuadrados, denominada Región del Tigri, lo que representa actualmente el 7% del país. O sea que si Guyana cediera sus territorios reclamados, solo quedaría una pequeña franja del país, convirtiéndolo en el país más pequeño de Sudamérica. Sabiendo todo esto, ¿creen que Guyana es un país rico? ¿Sus playas serán como las de Cancún? ¿Las personas serán amables? ¿Será un país peligroso? Pues vamos a averiguarlo. Descubramos juntos cómo es Guyana. ¡Vamos! Se habla mucho de que este es un país muy inseguro. Todo el mundo te advierte que no salgas solo, que salgas en grupo, que no andes con nada de valor. Incluso los locales te meten ese miedo. Y uno al principio se siente como inseguro y te psicopatías un poco. Nosotros llevamos ya varios días acá y nunca nos pasó nada, por suerte. Incluso ahora andamos con la cámara en la mano, el micrófono, sus cables y no pasa nada. Podemos andar tranquilos. Igualmente tampoco hay que buscar tentar a que nos roben. Andamos con cuidado, mirando para todos lados y atentos a cualquier cosa. Y quizá le dé gracia, pero una de las técnicas que usamos para que no nos intenten robar es usar estas camisetas de Argentina, las de Messi. Entonces, cara de que no somos de acá, ya tenemos. Entonces, cada vez que nos ven con las remeras estas, nos gritan por todos lados, Messi, I love Messi, y se ponen felices. Y bueno, también nos preguntan si somos argentinos y se sorprenden de que argentinos anden por acá, por sus tierras, y se ponen muy felices y más amables. Así que en esta aventura nos protege el Mesías. O sea, nadie le va a robar a alguien que tenga la remera de Messi, ¿o no? En cada lugar que vamos no deja de sorprendernos que muchas personas usan sus camisetas. La más usada es la de Argentina, esta que tengo yo.
pero se ven las del Miami, la del París, todas con el nombre de Messi. Y también nos encontramos afuera de un negocio su imagen pintada. Adentro también hay una foto de Messi en un cuadro. Obviamente que fuimos recibidos con alegría por el dueño del local. Lo increíble es que en este país el fútbol no es un deporte popular, no es algo que la gente mire mucho. Los deportes nacionales son el cricket y el básquetbol, convirtiéndolo a Messi en verdad en un fenómeno que trasciende cualquier cultura y cualquier frontera. Y bien, acá andamos por el centro, la zona céntrica de la ciudad de Georgetown, y lo que sí vemos al caminar es que hay mucha suciedad por todos lados. Hay poca cultura ambiental a pesar de ser un país con tanta selva. Esta ciudad está bastante contaminada, como se ve por ahí. En todas las cuadras, más o menos a la mitad de la cuadra, hay un pequeño espacio muy improvisado por el que pasa una zanja, como así nomás, sin nada que la tape, al aire libre, sin cemento que separe la tierra del agua. Solo una zanja hecha en la tierra y ahí van todas las aguas negras de las casas de la cuadra. Además te puedes encontrar de todo tipo de residuos en estas aguas, ya que la gente es bastante sucia y tiran ahí todas sus porquerías. Lo más increíble es que uno creería que en estas aguas no hay vida. Y fíjense que está lleno de pescaditos. Hay pescados grandes, chicos. Ahí está la basura. Esta agua está un poquito más cristalina, pero es lo que ha llovido recién. Pero casi todas las aguas están así, llenas de pescaditos. Y hay algunos pescados bastante grandes. Es increíble cómo la naturaleza intenta vivir acá a pesar de la contaminación que hay. Justo estamos en una calle principal y acá sí la zanja es de cemento, pero igual miren la basura que hay. Mirá lo chiquitito que es este animal. Pancito. Muy chiquitito. Como un lorito mini. Una de las cosas, bueno, malas, como lo que vimos recién de los pajaritos, eso. Bueno, eso existe en todo el mundo, pero es otra de las cosas como que tendrían que erradicarse, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vieron que los animalitos también son muy mansitos, entonces como que yo el otro día le decía a ella, vamos a comprar algunos, los liberamos, y ella me decía no, porque si le compras vas a incentivar a que sigan comprando. Entonces... O le compras eso para querer hacer un bien y liberarlos, y ellos van y compran más porque ya le compraste todo, entonces como una decisión difícil. Y ahora que pasamos lo vimos y estaban libres, o sea, como que también son mansitos, no vuelan ni nada, o sea que también era como algo medio inútil comprarlos para liberarlos porque se quedaban ahí. Son como ya nacieron domesticados, por así decirlo, entonces como que no íbamos a lograr nada, pero bueno, es una de las cosas feas que no nos gustan de la gente que hace esas cosas. Miren cómo se largó a llover, con el sol que había recién y el calor. Recién había mucho sol y ahora está lloviendo, pero mucho, mirá cómo cae agua. Estamos por suerte nosotros con el paraguas, por si sale el sol o si llueve, tenemos el paraguas. Igual llueve, pero hace calor. Así que si vienen a este país no traigan camperas ni cosas abrigadas porque nunca tuvimos un día de frío. Siempre, mirá, ojotas. Ni de fresco. Lo mejor que pueden traer son ojotas, sí. Short y ya hasta con esto tenemos calor. Sí. Y acá podemos ver cómo hay publicidad. Ese es el presidente de acá de Guyana y dice una Guayana. O sea que hace referencia a los reclamos que tiene por Venezuela y Surinam, que Guyana es una sola. Y bueno, hace alusión a eso. Y hay mucha publicidad sobre eso por todos lados. Ahí está el presidente. Estamos llegando al Starbucks Market. Es un lugar que vemos mucho en otros videos de YouTube que han venido acá. Y bueno, vamos a ver. Creo que es como el mercado más grande. Sí, puede ser. Uno de los mercados más grandes de acá. Y acá, según dicen, es un poquito más
peligroso, así que tenemos que andar con un poco más de cuidado. Y bueno, el edificio es de época colonial, aparentemente holandesa, o sea, como que es un edificio bastante viejo. Parece una estación de tren de Argentina. Pero acá está el puerto ahí del otro lado. Y acá nomás están todas las combis. Estos son los colectivos con los que se mueve la gente acá. Y a la gente acá le gusta gritar. Acá gritan mucho. Hay que gritar para entrar acá. Bueno, vamos a dar una recorrida rápida a ver qué nos encontramos por ahí adentro. Bueno, acá estamos adentro, ya hay unos olorcitos bastante fuertes, pero pueden encontrar oro, hay comida, celulares, joyería, todo, un poquito de todo. Este es como un mercadito. Ya nosotros llegamos medio tarde y están todos por cerrar. Están cerrando ya varios locales. Hay ropa, muy linda ropa. Qué carnicerías. Todo bajo el mismo techo. Acá estamos afuera del mercado. Y bueno, es un mercado como cualquier otro, pero está como todo mezclado, ¿no? Acá afuera hay muchas especias, muchas frutas, mucha verdura, ropa descartable. Como que nos encontramos un poquito de todo. Estas son las escobas que usan acá. Están a 50 centavos de dólar, $100 guyaneses. Mucho comercio. Acá, como pueden ver, los semáforos no funcionan y así se maneja el tráfico acá. Los semáforos están... ¿Dónde están los semáforos? Este es el único semáforo que vi acá en la ciudad que funciona. Pero miren el caos de tránsito igual que hay. Es terrible el tránsito. Nadie respeta nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hello. Hello. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow. Wow, wow, wow. Miau. 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 No, haceme como gato. Miau. Miau. ¡Ay, que son muy lindos! ¡Sí, son muy lindos! ¡Vos sos muy lindo! ¡Son muy Uno de los grandes atractivos que tiene la ciudad de Georgetown es la Catedral de San Jorge, que está acá a mis espaldas. Es la catedral de madera construida más grande del mundo y es realmente impresionante. Acá les dejo algunas imágenes para que puedan apreciarla. Y acá desde el corazón de Guyana vamos a mandarle saludos a nuestros nuevos suscriptores de Santa Fe, Brandon y Florencia. Un beso grande para ustedes, gracias por suscribirse. Gracias por suscribirse. Y bueno, acá estamos en la costanera, en el paseo de la costanera de Guyana y nos estamos acercando a conocer el mar y a ver cómo es, a ver si serán esas aguas cálidas del Caribe, si son igual a la de otros países o cómo es.
ahí nos estamos acercando para ver un poco más. Y bueno, acá estamos llegando. La arena es marrón y el agua también. Es bastante oscura el agua y está bastante sucia también. Hay mucha basura. Vamos a ver qué tal. ¿Estará calentita? ¡Ah! ¡Me hundí! Mirá cómo me hundí. Uy, qué miedo. Es como arena movediza. Está tibia. No está ni fría ni caliente. Tibiecita, linda. Pero sí se siente como jabonosa. Está muy jabonosa el agua. Se ve que está bastante contaminada. Igual el color del agua, mirá cómo me hundo. El color del agua se debe a que acá mismo desemboca el río de Merara y más allá desembocan muchos otros ríos. Entonces toda esta costa se baña en agua de río y trae sedimentos desde la selva. Por eso es el tono marrón. No se debe tanto a la mugre, digamos. Es más parecido al Río de la Plata. Pero bueno, interesante. A pesar de ser un país que se considera como parte del Caribe, sus playas no son caribeñas. Son como agua de río, pero es mar. Otra cosa muy importante que queremos saber es qué te está pareciendo Guyana. Déjanos acá abajo tu comentario si vendrías alguna vez a Guyana a visitar, a vivir, a trabajar. ¿Te interesaría? ¿Qué te parece el país? ¿Es lindo? ¿Es feo? ¿Algo que te haya llamado la atención? Déjamelo acá abajo en tu comentario. Y si te interesa saber más sobre este misterioso país, acá te estoy dejando otro video de acá de Guyana y por acá te estoy dejando otro video interesante de mi canal. No te olvides de suscribirte, nos vemos en una próxima aventura. Hasta la próxima, chao.